Bien, el mensaje más extraordinario de la historia es el Evangelio de Jesucristo. El gran predicador Martin Lloyd-Jones decía que nos hemos familiarizado tanto con esta palabra, evangelio, que ha perdido su tremendo impacto en nuestras vidas. Sabemos que la palabra significa buenas noticias, pero la pregunta que tenemos que responder con sinceridad es, ¿realmente son buenas noticias para nosotros? En verdad, el Evangelio conmueve mi corazón, en verdad me mueve a vivir para el Señor. Como vimos la semana pasada, Pablo se presenta en estos primeros 7 versículos, se presenta a sí mismo, en primer lugar presentando su llamado, en segundo lugar su mensaje y finalmente su misión. En esta introducción, entonces, vemos o hemos visto que él es esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y totalmente apartado, consagrado para el mensaje del Evangelio de Dios. Él había sido uno de los fariseos más prometedores, un maestro de la ley consumado que había estudiado a los pies de Gamaliel. Pero en la ley no hay buenas noticias. Por eso, desde el momento que el Señor Jesús lo llamó, su pasión inconfundible era la de proclamar el Evangelio a toda criatura, porque esas son las más grandes y las más maravillosas noticias que puedes escuchar jamás. Dios nos salva, nos da perdón de pecados, nos da vida eterna, nos reconcilia consigo mismo por medio de la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso es que con gran gozo, con gran convicción, con gran entusiasmo, Pablo ha entregado su vida entera a este precioso mensaje que es el Evangelio. Él dice, soy apartado, consagrado para el Evangelio de Dios. La palabra evangelio se usaba en el Imperio Romano para anunciar las buenas noticias del imperio. Por ejemplo, el nacimiento del heredero real o su ascenso al trono. Esas eran buenas noticias, ese era el evangelio en el Imperio Romano. Pero Pablo toma esa palabra pagana y la usa para proclamar las buenas noticias de Dios. El comentarista Cranfield dice así, dice que todos los otros evangelios que se proclamaban a lo largo del imperio representan las pretensiones desorbitadas de hombres que se promocionan a sí mismos. Sin embargo, las buenas noticias de Dios tienen que ver con Dios y su propia gloria y su salvación para toda la humanidad. Son promesas de reconciliar a la creación entera consigo mismo. Lo ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios es el autor del Evangelio. Ha actuado para traer salvación a los seres humanos, para cumplir sus propósitos, para cumplir sus planes para la historia y para glorificar su propio nombre. El Evangelio no solamente son noticias que deben ser proclamadas, sino que es un mensaje que debe ser vivido, debe ser creído y debe ser defendido, que se centra en el Señor Jesucristo y que fue prometido desde antes de su propio nacimiento. Son las noticias más extraordinarias que se han escuchado en el planeta Tierra. Es el mensaje más poderoso, realmente transformador. Es un mensaje vivificante. Es un mensaje que cambia por completo tu vida. No hay nada mejor. Y sin embargo, tantos rechazan este mensaje. Tantos bostezan cuando se predica este mensaje. Tanta gente hoy día se burla de sus demandas. En tantas iglesias lo diluyen con sentimentalismo y prosperidad y autoestima. Que eso no ocurra jamás en nuestra iglesia.
que no ocurra jamás en nuestra iglesia. Que no nos avergoncemos del Evangelio, como dijo Pablo. Que este mensaje dinámico, este mensaje poderoso, que lo atesoremos, que lo vivamos y que lo proclamemos para la gloria de su nombre. Ese es el Evangelio. Vamos a leer Romanos capítulo 1, nuevamente los 7 primeros versículos. Romanos 1, del 1 al 7. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vimos la semana pasada, Pablo no solamente se presenta a sí mismo en el versículo 1. Eso ya lo vimos. Versículo 1. ¿Quién es Pablo? Esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado, apartado para el Evangelio de Dios. Pero no solo se presenta, sino que en los versículos del 2 al 4, Pablo define su mensaje, describe su mensaje, el Evangelio de Dios, y con frases que están cargadas de teología, cargadas de doctrina. El tema de toda su carta es el Evangelio y lo desarrollará ampliamente en los 16 capítulos de Romanos, pero en esta introducción, en estos pocos versículos, presentará delante de nosotros 2 elementos esenciales para que lo atesoremos. 2 elementos esenciales que necesitamos, debemos entender acerca del Evangelio. En primer lugar, el Evangelio fue prometido antes por los profetas de Dios. Fue prometido en el Antiguo Testamento. Dice ahí en el versículo 2, hablando del Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Pablo es predicador de los eventos históricos que están centrados en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es un heraldo, es un embajador que presenta al Señor Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, en el cual hay que creer para obtener la salvación. Sin embargo, dice aquí Pablo que este no es un mensaje de él. No es un mensaje absolutamente nuevo, sino que había sido predicho antes por los profetas de Dios. Además, esos profetas de Dios registraron esas profecías y esas promesas en el Antiguo Testamento. Él le llama las Sagradas Escrituras. Mira lo que dice en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. El versículo 19. Hechos 3, 19. Pedro está predicando y al final, en su llamado final, él dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.
Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Todos los profetas, desde Moisés, yendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, han hablado acerca de Cristo y acerca de su evangelio. Es algo que está registrado en el Antiguo Testamento. Y lo que eso significa es que hay continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una secuencia temporal de promesas y cumplimiento. Las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento. Los tipos, las sombras, las profecías que están en el Antiguo Testamento hayan su cumplimiento completo en el Señor Jesucristo. Y cuando Pablo aquí habla acerca de los profetas, y esto es algo que hay que recalcar, no se refiere solamente a la sección en nuestras Biblias de los profetas mayores y los profetas menores. Hay 4 profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y hay 12 profetas menores. Pero él no se refiere solamente a ellos, sino a todo el Antiguo Testamento. Por medio de sombras, promesas y profecías, todo en el Antiguo Testamento apunta al Evangelio de Jesucristo. Entonces el Evangelio no es algo nuevo, mucho menos es algo contradictorio u opuesto al Antiguo Testamento, sino que más bien es su cumplimiento. ¿Recuerdas la conversación que tuvo Jesús con los 2 discípulos en Emaús? Les dijo, ustedes son tardos de corazón para creer todas las cosas que han dicho de mí los profetas. Mira lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, 25. Lucas 24, del 25 al 27. Entonces él les dijo, Jesús dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ustedes deberían saberlo, dice Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El Evangelio de Jesucristo no empieza en el Nuevo Testamento, sino que ha sido ya prometido, profetizado desde el primer libro, desde Génesis, dice desde Moisés y pasando por todos los profetas hasta el fin del Antiguo Testamento. Mira también lo que dice en 1 Corintios 15, que es la definición clásica de lo que es el Evangelio. 1 Corintios 15. Y ahí quiero que notes, tal vez que subrayes una frase importantísima. 1 Corintios 15, el versículo 3 y 4. Este es el contenido del Evangelio. Estas son las buenas noticias. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y mira la siguiente frase, tan esencial, conforme a las Escrituras. ¿Qué Escrituras? ¿A qué Escrituras se refiere Pablo? El Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Está hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué cosa dice el Antiguo Testamento? Que Cristo moriría por nuestros pecados. Y luego dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, las santas Escrituras, el Antiguo Testamento. La Biblia que nosotros usamos
no nos muestra dos religiones diferentes. Algunos piensan así: Antiguo Testamento, judaísmo; Nuevo Testamento, cristianismo. No son dos religiones opuestas ni diferentes, sino que la gran verdad del Evangelio es en la Biblia prefigurado, predicho, prometido en el Antiguo Testamento y luego cumplido en el Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento están en completo acuerdo en cuanto al mensaje de Dios. Dios nos habla hoy día por medio de ellos, apóstoles y profetas, y nos comunica el mensaje del Evangelio. Estas escrituras, dice Pablo, son santas. ¿Y qué significa que son santas? Son separadas, son diferentes, especiales, en una categoría totalmente diferente, superior infinitamente a cualquier otro escrito. Son las santas escrituras precisamente porque son las palabras de Dios. Dios está hablando aquí por medio de profetas y apóstoles. En este libro se encuentra el diagnóstico divino de una humanidad caída, pecadora, rebelde, destituida de la gloria de Dios. Y en este libro también está la solución de la gracia de Dios en Cristo Jesús hacia los pecadores que creen en Él. Así que el evangelio que Pablo predica está en total acuerdo y consistencia y coherencia con lo que los profetas anteriores a él dijeron. Ese es el primer asunto esencial que necesitamos entender de este mensaje. Y en segundo lugar, y esto es clave, el evangelio de Dios está enfocado en la persona del Hijo de Dios. Regresa a Romanos y lee el versículo 3, Romanos 1, 3. El evangelio de Dios, dice aquí, es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Enfocado en la persona del Hijo de Dios. Y cuando él utiliza la palabra hijo, está enfatizando la relación de amor, de profunda intimidad que existe entre Dios el Padre y Dios el Hijo en el seno de la Trinidad, junto con Dios el Espíritu Santo también. Está diciendo que Padre, Hijo, Espíritu Santo comparten la misma esencia divina. Los tres son Dios, pero no creemos en tres dioses, sino en un solo Dios. Somos una religión monoteísta. Es un solo Dios que se manifiesta en tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando utiliza entonces esta palabrita, Hijo, es muy importante para referirse a nuestro Señor Jesús. Porque las dos cláusulas siguientes, las dos declaraciones siguientes, se usan precisamente para describir a ese Hijo. ¿Cómo es ese Hijo de Dios? Son dos cláusulas que se subordinan a esta. Mira, léelo completo. El evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y luego, primera declaración, que era del linaje de David según la carne. Segunda declaración de cómo es este Hijo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, antes de explicar estas dos frases, antes de estos dos eventos, antes que Él nazca como descendiente de David, antes que resucite y sea designado como Hijo de Dios, antes de estos dos eventos, Jesucristo ya era el eterno Hijo de Dios. El Hijo estaba con el Padre en su gloria desde la eternidad. Pero en la encarnación, el Hijo nació, le pusieron de nombre Jesús, nació de la Virgen María en Belén, nació del linaje de David,
Vivió como un ser humano, sin pecado, pero tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, sufrió, finalmente murió, y en su resurrección fue designado como el poderoso Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. Un cristianismo que no tiene a Cristo en el centro no es cristianismo. Calvino dice en su comentario que el evangelio completo está en Cristo. Y aquel que se aparta un paso de Cristo, se aparta del evangelio. Y lo contrario también es verdad. Aquel que se aparta un paso del evangelio verdadero, se aparta de Cristo. Porque el evangelio está contenido completamente en Cristo, Jesús. Como dije hace un momento, Pablo define al Hijo con dos cláusulas, dos declaraciones que son paralelas, son complementarias y son muy importantes. En primer lugar, ¿qué es lo que dice del Hijo? Ahí en el versículo 3, dice que era del linaje de David, según la carne. Esto significa que él fue un ser humano. Dice el texto aquí que nació de la descendencia de David. El Hijo, entonces, se hizo hombre, tomó la naturaleza humana, se encarnó, nació de la Virgen María, de la semilla, del linaje, de la descendencia de David. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios había dicho antes, conforme al pacto davídico. Este es un capítulo que ustedes deben también reconocer inmediatamente. ¿Dónde está el pacto davídico en el Antiguo Testamento? Segunda de Samuel, capítulo 7. Vamos un momento allí. Segunda de Samuel, capítulo 7. La promesa que Dios le hace al rey David. Segunda de Samuel 7, versículos 12 y 13. Dios le dice a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Ahí está, clarito. A uno de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta es la profecía, la promesa de Dios acerca de el futuro rey, el Mesías, cuyo reino sería eterno y que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. El anuncio de los profetas, la expectativa del pueblo de Israel, eran que el Mesías vendría pronto, se convertiría en rey y conquistaría, vencería a todos sus enemigos. Eso es lo que esperaban en la época de Jesús. ¿Cuándo llega este Rey de Reyes que nos librará del Imperio Romano, de la esclavitud, que nos dará una vida de prosperidad y gozo en la tierra que Dios nos ha prometido? Porque es lo que todos los profetas decían. Por ejemplo, observen Isaías 11:1. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre del rey David. Y un vástago retoñará de sus raíces.
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuándo viene este rey? ¿Cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo viene la vara que sale del tronco de Isaí? Todos están esperando al que viene de la tribu de Judá, del linaje de David, para ser el rey. Mira también en Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Por fin, Señor, haz justicia. Por fin vamos a vivir en gozo, en paz. El pecado será destruido y el rey que viene de David gobernará para siempre. Esto era de gran consuelo para los israelitas que estaban en el cautiverio. Que venga ya el rey. Y mira también en Ezequiel 34:23. Solamente hemos visto 3 profetas mayores, pero los otros profetas también dicen lo mismo. Ezequiel 34:23. 34:23 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor. Está hablando de sus ovejas. Levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. ¿Quién es ese pastor? Mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. No es el mismo David, sino aquel al cual David apuntaba, que era el Señor Jesucristo, de su propia descendencia. También en el Nuevo Testamento los escritores enfatizan que todas estas promesas que hemos leído se cumplen en el Señor Jesucristo. Mateo, por ejemplo, comienza su evangelio diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Hijo de David, el descendiente, el Mesías, el prometido, en quien se cumplen las profecías. Cuando el ángel Gabriel se apareció a María, escucha sus palabras en Lucas 1:32. El ángel dijo así: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Este concepto era importante también en la predicación evangelística del apóstol Pablo. Hechos 13. Estamos yendo a través de varios versículos, pero vale la pena para que veas el completo acuerdo que hay entre los profetas y los apóstoles. Hechos 13:22. Pablo está predicando y en su sermón dice estas palabras. Hechos 13:22. Quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de éste. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Es completamente diáfano, claro en las Escrituras. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas, todas las promesas reales se cumplen en él. Al final de su vida, Pablo continuaba enseñando lo mismo. La última carta que él escribe es Segunda de Timoteo. Miren, Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2. Ya meses, posiblemente días antes de morir, escribe estas palabras. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Timoteo, yo estoy a punto de morir. ¿Cuál es mi consejo para ti?
dice aquí en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Siempre ten presente, siempre enfócate, siempre vive para el Señor Jesucristo, que es del linaje de David. Eso significa, es el Rey prometido, es el Mesías. Entonces, según la carne, es decir, según su existencia humana, una existencia transitoria, frágil, la existencia humana terrenal de Cristo, los 33 años que Él estuvo aquí en la tierra, Jesús decidió tomar para redimirnos una naturaleza humana, nacer en Belén, de la Virgen María, de la descendencia de David, bajo la ley judía, en humillación, porque sufrió, como nosotros, pero sin pecado. Pero decir esto, que les acabo de decir, es incompleto. No es toda la verdad acerca de Jesús. Por lo que Pablo añade una segunda declaración. Léela, está en Romanos capítulo 1, el versículo 4. Del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, esta es una declaración, una frase difícil. Es difícil de interpretar. Así que vamos a ir paso a paso. En primer lugar, la palabra griega horizo no tiene el significado principal de declarar, sino más bien de designar, fijar, establecer, determinar. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo aquí es que Cristo fue designado, fue determinado, fue fijado, fue puesto como Hijo de Dios con poder. Por ejemplo, la misma palabra se usa en Hechos 10:42, cuando dice que Cristo es el que Dios ha puesto, horizo, el que Dios ha establecido, ha colocado, ha designado por juez de vivos y muertos. Sin embargo, cuando decimos esto, en este punto, tenemos un problema. Parece que estuviéramos negando que Cristo es el Hijo de Dios desde la eternidad. Algunos herejes de los primeros siglos negaban que Cristo era el Hijo de Dios desde la eternidad. Ellos decían que Jesús nació como hombre y que en algún punto de su existencia, en su bautismo o en su resurrección, Él se convirtió en Hijo de Dios. Eso decían algunos herejes. Esta es falsa doctrina. Nuestro Señor Jesucristo no se transformó, no se convirtió en el Hijo de Dios. Observa aquí, en esta frase, que el sujeto de la oración es el Hijo. Versículo 3 dice que el Evangelio es acerca de su Hijo. El Hijo es del linaje de David y el Hijo es designado como Hijo de Dios con poder. Es decir, Él es el Hijo eterno de Dios. No hay cambio en la esencia de Jesucristo. Él era Hijo cuando estaba en el cielo, en la gloria de su Padre. Luego Él se encarnó, se humilló, tomó naturaleza humana, siguió siendo el Hijo de Dios, en ningún momento dejó de ser Hijo de Dios. Y luego, en su resurrección, fue designado Hijo de Dios con poder. En ningún momento dejó de ser el Hijo de Dios. Para entender mejor un poco lo que estoy diciendo, nota por favor una frase importantísima. Es la frase con poder. Con poder.
fue declarado Hijo de Dios con poder. Pablo no dice que fue designado con poder. Dice que fue designado Hijo de Dios con poder. Debes tomar esa frase como una sola. Hijo de Dios con poder. Incluso algunas traducciones la traducen así. Fue designado poderoso Hijo de Dios. Lo que Pablo está enseñando es la condición del Hijo en el plan de Dios. El estatus del Hijo de Dios. En el plan histórico, redentor de Dios. El Hijo eterno se encarnó, se humilló, nació del linaje de David. Durante su ministerio terrenal, hizo milagros, enseñó, comió, tomó agua porque tenía sed, se cansó, caminó, durmió, sufrió y murió como Hijo de Dios. Y en su resurrección, dice, fue designado como el poderoso Hijo de Dios y entró en una nueva posición de exaltación. Por su obediencia, por su sumisión voluntaria a su Padre, al Hijo de Dios, se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, ese es el nombre de Señor. Él es el Salvador, tiene el poder para salvar a todos aquellos que se acercan a Él y reina con autoridad sobre todo el universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al final de su primer sermón, Pedro concluye lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Observa en Hechos 2:36. Hechos 2:36. Habla primero de la vida de Jesús, habla de su muerte y luego habla de su resurrección. Y termina diciendo así, en Hechos 2:36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a ese Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso no significa que no era el Señor antes, o que no era el Mesías antes, pero por su resurrección fue designado, dice aquí, fue hecho Señor de señores, el Mesías reinante. En Hechos 13:33. Hechos 13:33. Habla acerca de Jesús también diciendo así. Este es Pablo. La cual Dios ha cumplido a los hijos de Dios, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué tiene que ver este salmo con la resurrección? Él dice, resucitó a Jesús, como dice en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Porque este es un salmo de instalación del rey. Es un salmo que se cantaba cada vez que un nuevo rey entraba al trono. Dios le está diciendo a ese rey, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Significa, hoy te doy la corona, hoy te conviertes en rey. Pero dice Pablo que cuando Cristo resucitó, ese salmo se cumplió realmente y completamente en el Señor Jesucristo. Le hizo Rey, Señor y Cristo por su resurrección. Vuelve a Romanos, eso es lo que dice Pablo, Romanos 1:4, que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, el punto principal de la enseñanza de Pablo en este versículo no es que Cristo tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Ese no es el punto central. Sí, Cristo tiene naturaleza humana y naturaleza divina, pero no es lo que está enseñando aquí Pablo. Más bien, Pablo nos está hablando de dos etapas en la condición del Hijo de Dios. En su vida terrenal, según la carne,
fue descendiente de David, sufrió y murió. Pero eso no nos dice la historia completa. No quedó en la tumba, sino que más bien resucitó. Y en ese momento de su resurrección fue designado como el poderoso Hijo de Dios, con autoridad suprema. Recuerdan, después de su resurrección apareció a sus discípulos y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tiene ahora da vida, da perdón, da salvación y gobierna con autoridad absoluta en una dimensión infinitamente superior, una dimensión nueva, la dimensión del Espíritu. Esa enseñanza es la misma enseñanza de Pablo en Filipenses, el capítulo 2. Vamos a ir. Filipenses 2, 6. Y en este Filipenses 2, del 6 al 11, nota las dos etapas en la condición del Hijo de Dios. Siempre es Hijo de Dios, nunca deja de ser Dios. Pero mira estas dos etapas, comenzando en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios en humillación, en debilidad, en forma humana, para salvar a los pecadores. Por lo cual, como Él decidió estar en esa condición, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Hijo de Dios en exaltación. Y así como está hoy el Señor Jesucristo, sentado a la diestra de su Padre, dando vida eterna a todos aquellos que creen en Él, reinando sobre todo el universo. Pedro también lo enseñó. Primera de Pedro 3:18. Es un versículo difícil de interpretar también, pero me parece que esa es la interpretación. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, en su estado de humillación, sufrió y murió, pero vivificado en el Espíritu. Y eso significa resucitó en una nueva esfera, en una nueva dimensión, la del Espíritu. Dios lo hizo Señor y Cristo y Rey. La resurrección de Cristo de entre los muertos entonces inaugura una nueva era, la era del cumplimiento, en la que Dios dispensa su Espíritu. Cristo da vida eterna a los que creen en Él. La resurrección es el punto decisivo en la existencia del Hijo de Dios. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Porque por medio de la resurrección, Él pasa de ser Hijo de Dios en humillación a ser el Hijo de Dios con poder. El poderoso Hijo de Dios ocupando su lugar como Rey de Reyes y Señor de Señores. En otras palabras, Jesús es el Señor. Hoy reina con autoridad sobre todo el universo, ahora bien poderoso para salvar a todos los que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Mira la frase en Romanos 1:3. Romanos 1:3. Acerca de su Evangelio es acerca de este Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, según la carne, descendiente del Rey David, según el Espíritu de santidad,
por la resurrección de entre los muertos, Rey de Reyes, Señor del Señores, poderoso Hijo de Dios. Ese es el corazón del Evangelio. Muchos han sido martirizados a lo largo de la historia por declarar que Jesús es el Señor. Entonces, todo lo que nosotros predicamos acerca de creer el Evangelio, acerca de arrepentirse, acerca de ser salvo, en realidad es un asunto de sumisión al Señor del Señor. Este es el Evangelio, es predicar la sumisión, la obediencia, la rendición total a la persona de Jesucristo, que es el Rey y el Señor. No hay vida eterna fuera de la persona de Cristo. Sin el Señor no hay perdón, no hay libertad, no hay gozo, sino solo, como dice Hebreos, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Eso es lo que espera al que no tiene al Señor Jesús. En su infinita gracia, el Hijo de Dios se humilló hasta la muerte para reconciliarnos con Dios. Y Dios, al ver su humillación, lo exaltó hasta lo sumo y lo hizo el poderoso Hijo de Dios. Y hoy día tiene autoridad en el cielo y en la tierra para ordenarte que seas su seguidor, su discípulo, su esclavo, que rindas tu lealtad por completo a Él, que te postres en arrepentimiento por haber ofendido la santidad de Dios y que lo reconozcas a Él como el amo de tu vida. Generalmente el Evangelio no se predica así. Lamentablemente lo he visto muchas veces, a niños, a jóvenes, predicadores que les dicen: ¿cuántos quieren ir al cielo? Levanten su mano. Claro, todos los niños quieren ir al cielo. Todos levanten su mano. ¿Quieres ir al cielo? Haz esta oración. Señor, perdón, ven a vivir en mi corazón. Felicitaciones, eres hijo de Dios. Pero eso no es el Evangelio. Eso es algo totalmente fuera de la Biblia. Lo que dicen las Escrituras, como estamos leyendo, es que el Evangelio es acerca de una persona. Y esa persona no eres tú, es Cristo. Él se humilló muriendo por tus pecados y luego fue exaltado hasta lo sumo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que toda criatura doble su rodilla delante de Él. Y toda criatura diga que Él es el Señor. Y esa es la salvación. Arrepentirte de tus pecados mostrados delante de Él, en adoración, en sumisión, en obediencia, entregado por completo a su persona. Has reconocido a Cristo como Dios, te has arrepentido realmente de tus pecados. Él es tu Señor y tú eres su esclavo. Es así. Y lo que todos nosotros debemos hacer si queremos estar bien con Dios, rendirnos a la supremacía de Cristo, porque es la única forma en que seremos reconciliados con Él, es la única forma en que serán perdonados nuestros pecados y tendremos la vida eterna. Gracias a Dios por su fidelidad, en que muchos lo han hecho, pero sé que algunos no. ¿Por qué no rindes tu vida a Cristo en este momento? Vamos a orar para terminar. Todos con los ojos cerrados, la cabeza inclinada. Y pensando en nuestra relación con el Señor Jesucristo, el Evangelio, como dice Pablo, se centra, se enfoca en el Hijo de Dios. El Evangelio trata de una persona, que es Cristo. Esas son las buenas noticias.
Cristo se humilló hasta la muerte por tus pecados. Sufrió la ira en su propio cuerpo por tus maldades. Y luego, 3 días después, Dios lo resucitó. Lo resucitó y lo hizo Señor y Cristo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo designó como poderoso Hijo de Dios. Y si tú te acercas a Él en arrepentimiento, en sumisión, en confianza plena, Él ha prometido darte vida eterna. Todo aquel que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. ¿Has rendido tu vida al Señor Jesucristo? Él es tu Señor. ¿Por qué no te acercas a Él? Dice Jesús, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Humilla delante de Él. Dios da su gracia a los que se humillan, pero resiste a los que son soberbios, autosuficientes y piensan que pueden seguir viviendo su vida sin Cristo. Pide perdón y entrégate al Señor Jesús. Puedes decirle así con estas palabras: Señor Jesús, perdóname, porque he vivido mi vida como a mí me ha dado la gana, en mis fuerzas y para mi gloria. Perdóname, te necesito. Vengo ahora totalmente humillado, con el corazón compungido, las manos vacías. Soy pecador, no merezco la salvación, merezco el castigo. Pero me aferro a tus promesas, me aferro a la persona de Cristo, porque en Él está la vida eterna. Señor Jesús, me rindo a ti, te entrego mi vida, te reconozco como Señor y Salvador. Padre Santo, gracias por este tiempo. Te ruego por aquellos que están luchando, aquellos que todavía se aman a sí mismos tanto que no están dispuestos a rendir el control de sus vidas a Cristo. Que el Espíritu Santo les redarguya, les convenza, que los traiga a la fe, que los humille. Te pido que todos acá, Señor, tengamos esta seguridad de nuestro corazón, de ser tus hijos, no por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, porque somos nada, sino porque confiamos plenamente en la obra y la persona de nuestro Señor Jesús, que murió en nuestro lugar y resucitó, y es el Señor de señores. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús.